qué bendición nuevamente estar aquí delante de ustedes para gozarnos de la presencia del Señor y tener un tiempo más de disfrutar del estudio de la palabra de Dios, la cual nos corresponde. Estamos estudiando la gracia de Dios y queremos que este sea un tiempo muy precioso para su vida, y desde ya queremos agradecerles por estar participando y estar uniéndose a nosotros, ¿no?, para aprender, ¿no?, la bendita palabra del Señor. Una vez más estamos agradecidos también al pastor Gustavo, que se encuentra ahí, él es de Cusco, Perú. Queremos que él les pueda también mandar saludos, y quería, pastor Gustavo, muy buenas noches. Gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Y bueno, le doy el pase en este momento para que se pueda saludar a los hermanos y nos pueda dirigir en unas palabras de oración. Gracias, Pastor Oscar. Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más estamos tan agradecidos a estar aquí y poder compartir la palabra del Señor. Vamos a estar atentos a lo que Dios... Vamos a orar entonces. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta noche, por este momento en la cual podemos reunirnos en tu nombre, y rogamos a ti, Señor, que tú sigas ayudándonos a poder, Señor, tener entendimiento de tu palabra y sobre este punto tan importante que es tu gracia sobre nuestras vidas por medio de Jesucristo. Desde ya, Señor, te damos gracias por tu entendimiento, por tu sabiduría, por tu revelación a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor Gustavo, por el saludo y por aperturar, ¿no?, este tiempo dirigiéndonos en oración. Queremos invitarle entonces a nuestros hermanos que puedan abrir sus Biblias en Efesios, en el capítulo 2, para tener la base, ¿no?, del texto de lo que vamos a estar compartiendo hoy acerca de cómo es que nosotros podemos obtener esta gracia, ¿no?, y cuáles son sus resultados. Así que, por favor, en la palabra de Dios, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, voy a dar lectura del versículo 4 al versículo 10. Efesios capítulo 2, del versículo 4 al versículo 10. Bien, entonces dice la palabra del Señor: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Qué preciosa palabra. Y así que voy a hacer un resumen de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada, bueno, tuvimos un corto video nomás de 21 minutos, y donde estuvimos exponiendo, ¿no?, la razón, ¿no?, por qué es que Dios operó en esta gracia, en este favor hacia la humanidad, por lo que habíamos estado compartiendo a causa del pecado nos alejamos de Dios, morimos espiritualmente, fuimos separados de la presencia de Dios, y Dios hizo un plan precioso para
que el hombre, ¿no?, y la mujer nuevamente pudiéramos reconciliarnos con Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos estado nosotros la semana pasada compartiendo en Romanos capítulo 5, el verso 17 y 18, que dice: pues si por la transgresión de un solo reino, por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Así que esta fue la bendición, ¿no? El hombre pecó por desobediencia y fue separado de Dios, pero Dios envió a nuestro Señor Jesucristo para que a través de Él nosotros nuevamente no pudiéramos reconciliarnos con el Señor. Dios explicó entonces en su palabra, y es lo que vamos a estar viendo ahora, cómo usó de esta gracia, ¿no?, de esta bendición de la gracia, de esta abundancia de la gracia que el Señor nos ha ofrecido, de este favor inmerecido, algo que nosotros no merecíamos condenación eterna, pero el amor de Dios fue tan grande que Él hizo un plan precioso para que no fuéramos condenados y fuéramos eternamente no apartados de la presencia del Señor, sino que Dios abrió un camino a través de la redención de Jesucristo, y es donde nosotros podemos obtener la gracia. Vamos a ver cómo podemos ver a la luz de la palabra, cómo tú, amigo, ¿no?, o tu hermano, puedes entender todo lo que Dios hizo para que nosotros, por medio de la fe, pudiéramos tener esta bendición preciosa de estar en esta plena comunión con Dios, y sobre todo, ¿no?, el regalo más precioso que el Señor nos ha dado de vida eterna, que cualquier cosa que pasemos de este mundo, ¿no?, a otra vida, podemos estar seguros que estaremos con el Señor por toda la eternidad. ¡Qué bendición! Y esta es una promesa muy linda que encontramos en la palabra del Señor. Así que voy a pedir entonces que el pastor Gustavo pueda seguir, ¿no?, con este estudio, ¿no?, de la palabra de Dios en relación a la gracia de Dios. Pastor Gustavo, quisiera que usted pueda continuar y explicar, ¿no?, esta bendición. Amén. Amén. Gracias a Dios por su maravillosa gracia. Había una canción que cantábamos en la iglesia, no sé si tú te acuerdas, que la letra decía: suficiente para mí es tu gracia, revestida de poder, salvación. Amén. ¿No? Y es que para nosotros suficiente es la gracia de Dios. Aleluya. Retroceder un poquitito más con respecto al versículo número 1, para que podamos entender todo el contexto del versículo número 4. Amén. De Efesios capítulo 2, para los que recién están conectándose, Efesios capítulo 2. Ahí, pastor, continúe. Con respecto a lo que hablábamos la reunión anterior, solamente para resumirlo, miren lo que la palabra del Señor nos enseña en el versículo número 1. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Miren lo que la palabra de Dios nos enseña, que Jesucristo nos dio vida a nosotros. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos. La palabra muertos tiene que ver, y ya lo hemos hablado bastante la reunión anterior, de que hemos estado separados de Dios, alejados de Dios, y que nosotros no tenemos ningún mérito propio para poder acercarnos a Dios. Aún en el Antiguo Testamento, Dios recalcó bien claro de que nuestras obras en Cristo, nuestras buenas obras incluso, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Que no hay nada en nosotros que pueda
acercarnos al Señor. Estamos destituidos, estamos separados, estamos alejados, y como bien dice aquí el versículo número 1, y Él los dio vida. ¿Cuándo nos dio vida? Cuando estábamos muertos o separados de Dios. Qué bendición. En nuestros delitos y pecados. Pero gracias a Dios, porque Él nos dio vida. Aleluya. Entonces, no hay nada en nosotros de lo que podamos jactarnos. Es por mi obra, es por mi hecho, es por mi esfuerzo, es porque yo cumplí esto o cumplí el otro. No. No hay nada absolutamente que nosotros podamos hacer. Toda la gloria es para Jesucristo. Versículo número 2, en los cuales también anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y esto habla quién realmente influenciaba nuestra vida antes, quién la gobernaba, quién la dirigía. Y es que muchas personas piensan que no, yo no creo en Dios, ni tampoco creo en el diablo, ¿no? Y yo solo decido. Pero nos damos cuenta cuando estudiamos toda la palabra de Dios de que nosotros no tenemos realmente una decisión propia, por decirlo así. Cuando estábamos sin Cristo, éramos totalmente influenciados por el pecado que vivía en nosotros, hacer las cosas. Como bien dice aquí, anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Es el enemigo, es el diablo, ¿no? Y que este opera en los hijos de desobediencia. Pero qué maravilloso es saber que en el versículo 3 dice, entre los cuales también todos nosotros, escuchen esto, todos nosotros vivimos en otro tiempo. La palabra de Dios nos empieza a hablar aquí en el versículo 1 y 2, cuál es nuestra condición. Y en el versículo número 4 para adelante, nos habla de lo que Dios ha hecho en nosotros por medio de Jesucristo. Amén. Cómo Él nos ha dado vida, cómo Él nos ha salvado, cómo nos ha justificado, algo que también hemos visto anteriormente, y toda la obra maravillosa de Dios en la humanidad por medio de Jesucristo es un acto de gracia. Así que gracia tiene que ver con algo que tú y yo no merecemos, pero lo hemos recibido. Por eso hablábamos también de que una definición de gracia es favor inmerecido de Dios. Un regalo que Dios nos ha dado, un don que Dios nos ha dado, y un don, un regalo, tú no lo puedes ganar. Solamente tú puedes aceptarlo, lo puedes recibir. Así que todo el acto del sacrificio de Cristo en la cruz y todo lo que Él obtuvo por nosotros, la salvación, la justificación, la libertad, la redención, la santificación y todo lo que Dios ha hecho por medio de nosotros de Jesucristo, lo ha hecho porque no lo merecíamos, y eso se le llamamos gracia. Esa gracia maravillosa. Por eso mira lo que dice el verso 4, para poderlo poner en la Biblia. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, porque gracia, el hecho de recibir todo de parte de Dios, y lo recibimos por gracia, todo eso es un acto de amor. Gracia es un acto de amor. Es un desprendimiento. Es el acto voluntario de una persona que hace a otra sin que esa persona lo merezca. Y el Señor nos amó a nosotros sin merecerlo. Y estando muertos, porque como estábamos muertos. Sí. Nos dio vida juntamente con Cristo, y por eso hace el paréntesis allí y dice, por gracia
sois salvos. Por gracia sois salvos. Vuelve a repetir, por gracia. ¿Eso qué cosa quiere decir? Si estabas muerto, no teníamos mérito alguno, pero el Señor nos salvó por su bendita gracia. Amén. Porque simplemente a Él le plació hacerlo. La Biblia lo dice que por amor. ¿Sabes que misericordia tiene que ver con que nosotros, misericordia tiene que ver con no recibimos lo que merecemos? Y gracia tiene que ver, nos salvó, nos dio vida con Cristo y juntamente con Él, versículo 6, nos resucitó y asimismo nos hizo en los lugares celestiales. Y eso ya tiene que ver con todo lo que Jesucristo ha hecho por nosotros, ¿no? Cómo Jesucristo no solamente nos ha salvado, nos ha quitado, nos ha libertado de la esclavitud del pecado, sino que por gracia nos ha hecho participar de muchas bendiciones. Así que la Biblia dice que ya estamos bendecidos juntamente con Cristo Jesús. La palabra de Dios nos dice que por gracia hemos sido salvos, como bien lo dice en el versículo número 8 y lo recalca, porque por gracia sois salvos. Escuchen esto, por gracia sois salvos. La gracia de Dios contiene realmente todo el acto bondadoso hacia nosotros. Por gracia hemos sido salvos, por gracia hemos sido salvos, por gracia hemos recibido lo que proviene de Dios para el ser humano. Y estado en la persona de Jesucristo. Amén. Por eso Juan capítulo número 1 dice de que la gracia vino por medio de Jesucristo. Amén. Gracias sobre gracia por medio de Jesucristo. Amén. Y entonces recalcar una y otra vez, porque todos tenemos que entender esto, versículo 8, y esto no de vosotros. Eso es importante. No es tu mérito, no es tu fuerza, no es tu obra, no es tu obediencia, no es nada de lo que tú y yo podamos hacer. Es la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz. Amén. La que nos ha puesto a nosotros en el lugar de bendición. Aleluya. Hemos sido aceptados, como dice Efesios capítulo número 1, por medio del amado. Amén. Por eso el verso 9 lo vuelve a recalcar. No por obras, no por mis obras, para que yo no me esté gloriando. Porque cuando olvidamos lo que es la gracia, tendemos a empanecernos, a orgullecernos de lo que nosotros podemos hacer, ¿no? Y no se trata de nosotros, se trata de lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz de Calvario. Y cómo su obra maravillosa en la cruz, su muerte y resurrección, nos ha bendecido de tal manera que ahora podemos disfrutar de esa maravillosa gracia que vive en nuestras vidas. Y el verso número 10 definitivamente habla sobre el instrumento que hace en las manos de Dios, ya que tenemos la gracia. Porque la Biblia dice que de gracia recibimos y de gracia debemos darlo. Pero ¿cómo voy a dar gracia si yo no entiendo la gracia de Dios en mí? Exacto. Cuando una persona no entiende la gracia, poder exigentes a otras personas que hagan lo que nosotros no podemos hacer. Y eso se llama legalismo. Y eso es algo definitivamente que no debemos hacerlo. Debemos tener la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros, con otras personas. Debemos tener la misma gracia que Dios tuvo conmigo, con nosotros, con otros también.
y ayudarlos a entender que ahora somos creados en Cristo Jesús. Amén. Para Amén. llevar esa gracia al mundo, la cual realmente la necesita. Amén. Pastor Gustavo, gracias ahí por esta preciosa posición ahí del capítulo 2. Para ir resumiendo un poquito, ¿no?, lo que usted ha estado compartiendo. Entonces vemos 3 aspectos aquí de la cual el pastor Gustavo ha estado compartiendo. Primero, que nosotros vivíamos una vida sin Cristo, ¿no?, alejado, ¿no? Entonces el pastor Gustavo ahí lo ha estado compartiendo, ¿no?, en los 3 primeros versículos de Efesios capítulo 2, donde teníamos una vida de muerte, ¿no?, porque estábamos muertos espiritualmente. Teníamos una vida de delitos y pecados, imagínense, ¿no? Teníamos una vida de desobediencia, ¿no? Éramos hijos de desobediencia. Y como dice ahí en la última parte del versículo 3, estábamos nosotros bajo la ira de Dios, o sea, estábamos condenados a causa justamente, ¿no?, del pecado. Pero es ahí cuando entra la obra de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, cuando Él se manifiesta, ¿no?, a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo, y dice, como dice el versículo 4 y versículo 5, que Él nos dio, dice, vida. Estábamos muertos, estábamos separados, teníamos, entre comillas, una vida alejado de Dios, pero cuando vino Jesucristo, dice que Él nos dio vida, estando muertos nos dio vida, o sea, nos reconcilió con Dios a través de su obra, y por la cual nosotros tomamos de esta bendición por medio de la fe. Y luego después dice en el versículo 6 que Él nos resucitó juntamente con Cristo. Mire qué bendición, ¿no? Todo lo que esta obra de gracia que hizo Dios, ¿no?, a favor de nosotros por medio de Jesucristo. Y no solamente nos ha resucitado, sino que dice que nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús, ¿no? Y luego el versículo 7, para mostrarnos las riquezas de su gracia, ¿no? Todas las bendiciones, los beneficios, ¿no? Amén. Y ¿qué es lo que nosotros hicimos? Entonces, a través de ese mensaje, de ese amor, ¿no?, que nosotros recibimos, ¿no?, por el mensaje de la palabra de Dios, entonces hemos sido movidos justamente, ¿no?, a tomar una decisión en nuestra vida por medio de la fe. Hemos creído en las promesas del Señor, hemos creído, ¿no?, el amor tan precioso que el Señor ha tenido por nosotros, hemos aceptado nuestra condición de perdición y no hemos rendido a los pies del Señor, nos hemos arrepentido y hemos recibido de esa gracia, de esa bendición por nosotros. Y no solamente hemos recibido esta bendición en nuestras vidas, hemos sido salvados solamente por la gracia de Dios, todo viene de Él, como estamos viendo, y el pastor también lo ha explicado, pero también Dios tiene un plan para nosotros. Esa gracia no solamente termina en el acto de la salvación, en el acto en que tú entregas tu vida a Jesús, donde esa gracia, ¿no?, que ha venido sobre tu vida, ¿no?, como dijo el pastor Gustavo, ¿no?, en el capítulo 1, verso 6, en que nosotros hemos sido aceptados, ¿no?, por el Señor, se nos ha declarado en nuestras vidas que somos hijos de Dios, hemos sido adoptados como hijos de Dios, hemos sido perdonados, y hemos visto anteriormente, ¿no?, que hemos sido justificados, hemos sido regenerados, hemos sido santificados. Todas las bendiciones del Señor hemos tenido, ¿no?, vida eterna. Todas estas bendiciones que fue dada justamente por la gracia de Dios, el amor de Dios a través de Jesucristo. Entonces Dios hizo un plan para que todos aquellos que somos hijos de Dios también cumplamos una labor importante aquí en este mundo, ¿no? Para que nosotros, dice, andemos, ¿no?, en ella, estemos preparados, ¿no?, para hacer un trabajo que Dios nos está designando en esta nueva etapa de tu vida. Si tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, entonces hay un trabajo que hacer, algo que nosotros tenemos que Dios está demandando en nuestras vidas, que ya como hijo de Dios
de ya como hijos que hemos sido redimidos, hemos sido perdonados, hemos recibido esta gracia del Señor para nuestra vida, tenemos vida eterna, entonces tenemos que tener un trabajo y asumir una responsabilidad de esta nueva vida en nosotros. Ahora, el apóstol Pablo, y quisiéramos, pastor, también de repente compartir con los hermanos, porque muchas veces se pregunta, ok, yo he aceptado a Jesús como mi Salvador, pero a veces yo fallo, yo peco. ¿Qué ha pasado en mi vida, no? O sea, voy a continuar pecando, ¿qué pasa cuando yo peco? ¿Qué pasa cuando yo estoy siendo desobediente al Señor después de haber recibido esa gracia? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué dice Dios al respecto? Pablo también mencionaba, ¿no?, acerca de una idea, ¿no?, que muchas veces la gente tiene, y este pensamiento no vemos en otras religiones, que tú puedes hacer tu vida lo que tú quieras, tú ya estás salvado, y con tal que te arrepientas así nomás, en una forma así tan fría, ¿no?, y tan calculadora, y decimos, arrepiéntete ya, te absuelvo de tus pecados y continúa con tu vida, ¿no? Y justamente Pablo en el capítulo 5 del libro de Romanos, en el versículo 20, versículo 21 y el primer versículo del capítulo 6, estoy en Romanos capítulo 5, los dos últimos versículos de este capítulo 5, dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, dice, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces Pablo formula la pregunta en el capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Entonces él responde, ¿no? En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces ya nos está planteando una realidad, no por el hecho que Dios te ha perdonado, ¿no?, y te ha dado vida eterna. Podemos hacer de nuestra vida y andar como nosotros querramos, ¿no? Ya como hijo de Dios, Dios ha establecido un plan, ¿no? Dice que Dios nos ha preparado para un trabajo y de la cual nosotros tenemos que tener cuidado y considerar en nuestra vida. No, Dios no, cierto, nos ha dado la libertad en Cristo, pero no nos ha dado un libertaje para que hagamos lo que nosotros querramos, ¿no?, sino que hay algo que nosotros tenemos que hacer. Si tú tienes un corazón agradecido por todo lo que Jesús ha hecho en tu vida, entonces tú vas a comenzar a tener una vida que le agrada a Dios. No vas a ser indiferente a lo que Dios está demandando. Así que queremos animarte, hermanos, para que puedas tener cuidado cómo estás andando, cómo estás caminando, cómo estás llevando tu vida cristiana ahora que tú has aceptado a Jesús como tu Salvador, que has recibido la gracia de Dios. ¿Qué es lo cómo estás tú caminando? ¿Cuál es la responsabilidad que Dios está demandando de tu vida para que tú puedas caminar de acuerdo a los propósitos del Señor? Y justamente, Pastor Gustavo, habíamos estado hablando también de este tema en cuanto a que ya no podemos estar siendo controlados por el pecado, sino que más bien tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, ¿no?, a la luz de la palabra de Dios, para llevar una vida, ¿no?, que le agrada al Señor, ¿no? Vimos en el capítulo 6 de Romanos 18, dice: hemos sido libertados del pecado y viniste a ser siervo de la justicia. Entonces hay una responsabilidad que nosotros tenemos que tomar en esta gracia. Si tú quieres saber un poquito más al respecto, estuvimos compartiendo el tema de la justicia de Dios, ahí tú puedes verlo, pero queremos hacer un pequeño resumen de todo lo que estuvimos hablando acerca de la justicia de Dios para que tú puedas entender, ¿no?, que hay una responsabilidad que nosotros tenemos en cuanto a esta gracia preciosa. Pastor Gustavo, si tiene
algo también para compartir ahí, ¿no? En referente a eso, entonces ahí le doy el pase. Oh, sí, recordemos que Romanos, ya lo hemos hablado también, está dirigido a explicar de que la justificación no es por medio de las obras de la ley, como ya lo hemos hablado aquí en el capítulo número 5 y capítulo 6, está explicando que la justificación la tenemos por medio de Jesucristo. Y recordemos que lo que habíamos dicho anteriormente era de que Pablo estaba dirigiéndose específicamente a un gran sector del fariseísmo, porque ellos todavía tenían en su mente de que la obra de Cristo está hecho, pero no. Ahora yo tengo que hacer algo más. Y no era así. Entonces, Pablo, desde el capítulo 3 hasta casi habla específicamente sobre cómo la justicia de Dios vino a nosotros por medio de Jesús. Aleluya. Y en ese contexto, Pablo sigue explicando a estos judíos que se habían convertido y aclarándoles que ahora que la justificación la tenemos por medio de Jesucristo, ya no debe ser así en nuestras vidas. Perdón, que ahora que tenemos la justificación en nuestras vidas, ahora nuestra vida ya no debe ser cuando vivíamos en esa esclavitud en la cual teníamos. Pero sin salirnos del tema específicamente, la palabra de Dios lo recalca aquí. Ahora, en el versículo número 1, por eso dice la Biblia, versículo 6.1 es la continuación del 5:20-21. ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos? ¿Qué pues diremos a qué? A lo que tú habías leído. Verso número 5, Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Aleluya. Siempre la gracia de Dios es mayor que el pecado. Escuchen esto. Amén. La gracia siempre será mayor que el pecado. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios se demostró en la cruz del Calvario, en la persona de Jesucristo. Y Jesucristo, estando en la cruz del Calvario, crucificó al pecado en su carne. Venció al pecado. Venció al diablo, venció al mundo, venció la carne. Jesucristo realmente nos dio la victoria total en la cruz del Calvario. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y todo esto es un acto de gracia. Entonces, donde el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Siempre la gracia será mayor que el pecado. Siempre. Porque así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reina para la justicia, por la justicia para vida eterna. Amén. Mediante Jesucristo. Sí, Romanos 5:21. ¿Qué pues diré? Sí, y ahora el 6 dice, ahora, gloria a Dios por la obra maravillosa de Jesús. Aleluya. Ahora que tenemos la gracia, es la gracia de Dios en nuestras vidas la que nos da el fundamento de nuestra vida cristiana. Jesucristo es nuestro fundamento. Amén. Amén. Jesucristo es nuestra parte en la cual estamos. Recordemos algo que ninguno de nosotros es perfecto en el sentido de que no tiene equivocaciones. Todos erramos y Dios lo sabe. Pero la gracia de Dios en nosotros
Por eso debemos entender la gracia, porque definitivamente, si esto no lo entendemos, vamos a tener fuertes problemas con algo que el diablo siempre usa, y es la condenación. Sí. Es la culpa, ¿no? Entonces, nosotros ya estamos en Jesucristo, vivimos en esa gracia maravillosa donde somos salvos, somos justificados, y es la obra de Dios en nuestras vidas la que empezó desde Jesús. Somos nuevas criaturas, somos como niños espirituales, y tenemos que ir en ese proceso de ir creciendo en esa maravillosa gracia. Y el Señor nos ayuda, porque Dios sabe que en ese proceso podemos tropezar, podemos equivocarnos, podemos errar, y la palabra de Dios, cuando leemos Romanos capítulo 6, verso 1, Pablo lo habla directamente a los fariseos, y les recalca, le dice, ahora que ya son salvos porque el Señor les ha justificado, perseveraré para que la gracia abunde. Definitivamente de ninguna manera. Pero mira lo que dice la palabra de Dios: perseveraremos en el pecado. Una cosa es que tú perseveres en el pecado, y otra cosa es que en ese proceso de redención, de santificación continua que tenemos hasta que Cristo venga por nosotros, podamos equivocarnos, podamos errar, porque es lo que tú mencionabas. Pero yo me equivoco, yo a veces fallo, todos fallamos, todos erramos, pero la gracia de Dios en nosotros nos ayuda a poder sobrellevar esta vida, a que nosotros podamos entender que, como dice Filipenses 1:6, estando persuadidos de esto, y si lo pueden leer en Filipenses 1:6, ¿no? Claro. Estando persuadido de algo, convencido de algo, de que el que empezó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Filipenses 1:6, el texto que el pastor lo ha mencionado, dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aleluya. Entonces estamos todos en ese proceso, pero vuelvo a repetirles, aquí específicamente Pablo habla a la mentalidad farisea que tenían los que se habían convertido, porque se jactaban realmente de que las cosas que ellos habían obtenido era por ellos mismos. Por eso es que Pablo les dice que no es por las obras que ellos habían hecho de la ley, sino por la obra maravillosa de Jesucristo. Y entonces de eso está hablando específicamente. Pero si hablamos de esto, dice versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también todos nosotros andemos en vida nueva. Y sigue, y mira, y sigue. Habla de la identificación. Exacto, de la obra de Jesucristo. No habla del bautismo, del paso de obediencia que tenemos que hacer específicamente, sino hablamos de esa obra maravillosa que Jesucristo ha hecho por nosotros. Pastor, me estoy acordando justamente en base a este texto de Romanos 6 que está leyendo. Hay un pasaje paralelo que se encuentra en Colosenses capítulo 2, donde justamente habla de esta identificación, ¿no? Mire lo que dice, hermanos, los que están ahí estudiando. En Colosenses capítulo 2 dice así: porque en Él, hablando de Jesucristo, habita, dice, corporalmente toda la plenitud de la deidad. Verso 10 dice: y vosotros, dice, hablando de los hijos de Dios, dice, estáis completo en Él, gloria a Dios, que es la cabeza de todo principado
y potestad. Mire lo que dice el versículo 12. Sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos, ¿no? Entonces, cuando está Pablo justamente hablando, ¿no?, también aquí a los romanos, está justamente lo que usted dice, ¿no? Está hablando de cómo nosotros nos identificamos con él, ¿no?, en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Amén. Así es. Amén. Entonces ahí en ese verso 12, solamente para recalcarlo, en el mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Amén, amén. Entonces, por amén. eso tenemos que entender que la obra de Jesucristo en la cruz es una obra completa. Amén. No tenemos que añadir absolutamente nada. Exacta. Hebreos en varios capítulos, pero en el 10 dice que por una sola ofrenda, amén, Dios hizo perfectos para siempre los santificados. Aleluya. ¿No? Por amén. una sola ofrenda. El sacrificio de Cristo en la cruz ha sido una obra completa. Jesucristo cuando también estaba en la cruz, antes de morir, dijo: Padre, consumado es. La obra ya está hecha. Ahora, nosotros vivimos en esa obra de Cristo, en la obra hecha de Jesucristo. No vivimos en nuestra fuerza, no vivimos en nuestra habilidad y en nuestros propios méritos para alcanzar algo de Dios. Si algo debemos de jactarnos nosotros, es en la obra de Jesucristo. Aleluya. Entonces, ahí está nuestra vida. Amén. Y desde allí nosotros empezamos nuestra nueva vida en Cristo Jesús. Volvemos a repetir 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Entonces, una persona que realmente ha recibido la gracia de Dios es una persona agraciada. Y la gracia de Dios en nosotros, sin merecerlo, nos ha colocado en un lugar de honor. ¿Te acuerdas de ese pasaje bíblico cuando dice que el Señor nos sacó del muladar y nos hizo sentar con príncipes de su pueblo? Amén, amén. De ahí nos sacó el Señor. Nos lavó, nos limpió y dijo: ahora yo estoy contigo. Y voy a empezar a hacer una obra maravillosa en tu vida, de tal manera de que tú puedas llegar donde yo quiero que tú llegues. Por eso Filipenses 1:6, persuadidos de que el que comenzó en nosotros la buena obra, Él la perfeccionará en nuestra vida. Amén. Ahora, amén. ¿vamos a perseverar en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. No, pues. De ninguna manera. No vamos a perseverar. Pero lo que tú mencionabas al principio, cuando las personas vienen y nos dicen: fallé, cometí el error. Bueno, ¿qué hizo Dios con nosotros? Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, amén. Jesucristo no vino a morir por perfectos, sino por imperfectos. Jesucristo no vino a salvar lo que estaba sano, sino lo que estaba perdido. Si Él nos amó estando perdidos, ¿cuánto más no nos amará ahora que somos sus hijos? Así es, así es. Y nos ayudará a que nosotros podamos continuar este camino en el cual Él nos ha colocado. Él nos ha puesto. Por eso que vamos con Él en este proceso de vida que tenemos. Y recordemos que nuestra vida cristiana, si bien es cierto, estamos cimentados en la roca que es Cristo, estamos sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús,
Y eso habla de nuestra posición en Cristo Jesús, pero la gracia de Dios en nosotros nos ayuda cada día a poder ser agradables delante de Dios. Y de ahí tenemos no una vida sola, como que si estuviéramos yendo por este mundo sin ayuda de Dios. Recuerda que tenemos en nuestro corazón es al Espíritu Santo. Y Él es el que nos ayuda cada día, es nuestro paracleto, es nuestro ayudador, es el que va ahí a nuestro lado para hacer las cosas correctas. ¿Sabía Dios que nos íbamos a equivocar? Claro que sí. Así es. ¿Sabía Dios que íbamos a fallarle en algún momento? Claro que sí, pero eso no anula sí, por eso, la obra de Cristo en tu vida. Por eso de que Pablo habla, ¿no?, de una comparación, ¿no?, en cuanto a quién está dominando nuestras vidas, ¿no? Entonces, y el verso 12 dice: no reine pues el pecado, dice, en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ok, entonces aquí está planteando, ¿no?, una realidad, ¿no?, de que todavía nosotros vamos a estar en ese batallar con el pecado, ¿no?, porque todavía nuestra naturaleza no ha sido redimida, ¿no?, todavía por completo. Entonces, en esa batalla, ¿no?, que vamos a estar nosotros enfrentando al pecado, el Señor ha provisto justamente, ¿no?, todos los recursos espirituales, todas las bendiciones espirituales, para que nosotros seamos victoriosos sobre el pecado. Entonces, a eso vamos ahora, lo que estamos compartiendo, ¿no?, que hay una responsabilidad de nuestra parte. O sea, no podemos vivir la vida cristiana como a veces un cantante ahí dice, ¿no?, la vida loca, ¿no? así como venga, ¿no? Y así sin pensar, ¿no?, en todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, lo que la bendición, ¿no?, de tener al Señor en nuestro corazón, de él, que ella nos ha perdonado, nos ha rescatado, ¿no?, de la esclavitud del pecado. Entonces, el Señor justamente ya nos está, no solamente nos provee todo para que nosotros seamos victoriosos, ¿no?, sobre el pecado, sino que también el Señor nos da las pautas cómo nosotros debemos de hacer, ¿no? Primeramente, el Señor nos advierte que no debemos nosotros ser ya guiados por el pecado, porque hemos sido libertados, ¿no?, como dice el verso 18 del capítulo 6, ya fuimos libertados. Entonces, no podemos nosotros dejarnos engañar por el diablo, porque el diablo lo que él va a querer y su propósito es de que tú peques, de que tú falles, ¿no?, que tú desobedezcas a Dios. Pero Dios ha derramado, ¿no?, en nuestros corazones su gracia, su poder. Dice que ya estamos, como hemos leído en Colosenses capítulo 2, ya estamos completos en Él, ya hemos sido identificados con Él, como leímos en Efesios en el capítulo 2, de que Él nos ha resucitado juntamente con Cristo, y dice, y nos ha sentado en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, como el pastor también mencionó, ¿no?, Efesios 1:3, nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En Filipenses también, que el que comenzó en nosotros la buena obra la perfeccionará hasta la venida del Señor. Entonces, estamos viendo de que todas las cosas en Cristo Jesús es favorable a nosotros. O sea, no habría en cierta manera disculpas para que nosotros podamos pecar deliberadamente o estar viviendo una vida de desobediencia, no, sino que tenemos que entender, por eso que la importancia del estudio de la palabra de Dios, el poder ir a ella, porque vamos a valorar a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, vamos a valorar
ese sacrificio de amor. Y vamos a nosotros a entender a profundidad todo lo que significó para Dios, para Jesucristo, el que Él muriera a nuestro favor y todo lo que nos favorece a nosotros. Entonces, cuando tú entiendes esto, entonces tu corazón se va a llenar de alegría, de gozo, de paz, ¿no? De todas las promesas del Señor. Y entonces tu actitud va a ser diferente. Tú ya no vas a estar pensando hoy cómo voy a pecar o hacer mi vida en una forma diferente, sino que tú vas a comenzar a cuidar tu vida y procurar agradar a Dios, hermano. Por eso de que es muy importante de que Dios nos está exhortando de que tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo, tenemos que buscar la presencia del Señor. Me hizo recordar, Pastor Gustavo, cuando el apóstol Juan, en su primera carta que él escribió en el capítulo 3, el Señor dice, ¿no? El verso 6, 3:6 dice, todo aquel que permanece en él, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido, obviamente, ¿no? Entonces, hijito, nadie se os engañe, el que hace justicia es justo como él es justo. Dice que el que practica el pecado es del diablo, dice, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Entonces todo dice, aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, mire, esto es muy importante que tú que lo tengas en tu corazón. Si Cristo ha venido a tu corazón, el pastor Gustavo mencionó 2 Corintios 5, 17, ¿no? De que de modo de que algunos estén en Cristo, dice, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Lo que está hablando el Señor de que Dios, que estamos completos en Él, que nos hemos identificado, que el Espíritu Santo ha venido a nuestra vida. Entonces, nosotros, hermanos, la presencia de Dios ha venido a nuestra vida, dice, y dice que Dios permanece en nosotros. O sea, el Espíritu Santo está en tu corazón del momento en que tú has aceptado a Jesús, y dice que esa permanencia del Espíritu Santo en tu vida nos ayuda a nosotros a no pecar, a no practicar el pecado. Por eso es que es muy importante esa parte. Una cosa es la práctica y otra cosa es que tú puedas pecar, ¿no? Por eso es que Juan ya en el capítulo 1, él mencionó, ¿no? Que si hubiéramos pecado, y si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Entonces, la sangre de Jesús es la que nos va a limpiar. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? Estamos en esta batalla, ¿no? Pablo estaba hablando que no reina el pecado. Entonces, siempre el pecado va a querer, ¿no? Que tú falles delante del Señor, que tú desobedezcas. De repente, ¿no? Vamos a fallar, porque estamos todavía en esta naturaleza. Pero lo importante es que cuando uno falla, entonces el Hijo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, inmediatamente te va a redarguir, te va a hacer notar en qué ha fallado para que inmediatamente te arrepientas, ¿no? Y dejes ese pecado del cual Dios te está diciendo que no está bien en tu vida. Entonces, esa es la vida del cristiano, ¿no? Dejándose llevar por el Señor y apartándose cada vez del pecado. Pero aquel que practica el pecado, aquel que sigue en lo mismo, síguelo practicando, dice el Señor, que aquel que practica el pecado, dice, no es de él, es del diablo. Entonces, una persona que siempre está practicando el pecado, está viviendo una vida de desobediencia, como vimos al principio en Efesios 2, ¿no? Hay un espíritu de desobediencia en este mundo que está gobernado por Satanás. Entonces, esa persona necesita entregar su vida al Señor, necesita poner su confianza, su fe en la obra de redentor de Jesús, arrepentirse para que la obra de Dios venga, la simiente de Dios venga a tu vida, ¿no? A través del Espíritu Santo. Entonces tú puedas caminar una nueva vida ya apartada del pecado, de lucha sí, pero de victorias en tu vida, porque Dios siempre está para ayudarnos. Entonces, hermanos, o tu amigo que nos estás viendo, si tú ves que tu vida no hay un cambio, que sigue en lo mismo,
es importante que tú te entregues tu vida al Señor Jesucristo. Y no solamente entregues tu vida al Señor Jesús, sino que tú conozcas todo lo que Jesús hizo por ti y por mí, y que tú puedas conocerle a Dios, ¿no? A través de su palabra, a través de la comunión con Él, ¿no? En la oración, a través de la guía del Espíritu Santo. Todos esos aspectos que encontramos y que vamos a seguir hablando, ¿no? Acerca de esta gracia del Señor, pueda ser la fuerza, ¿no? Motivadora en tu vida espiritual para que tú camines agradándole a Dios. Y no lo vas a hacer en tu fuerza, lo vamos a hacer en la fuerza del Señor, y Dios te va a ayudar para que tú vivas una vida que le agrada a Dios, ¿no? Entonces, ahí están los pasajes. Entonces, es muy importante que nosotros podamos entender eso en nuestra vida. Pastor Gustavo, fíjate que el tiempo nos ha ganado. Sí. Vamos a continuar este tema, porque este tema es muy importante, hermano. Quizás de repente ya lo has escuchado, pero como dije la semana pasada, este es un tema que muy poco se toca, ¿no? Que muy poco se enseña. Y yo quisiera que tú te sigas motivando y puedas indagar más acerca de la obra redentora del Señor, acerca de su gracia, y poderles compartir, ¿no? A través de este estudio todas las bendiciones, todo lo que significa, ¿no? La gracia de Dios. Solamente hemos visto, ¿no? El momento, la causa, ¿no? Por qué Dios se manifestó su gracia. Ahorita hemos estado viendo, ¿no? Cómo operó la gracia en tu vida y cómo nosotros podemos acercarnos en la gracia de Dios. Pero todavía hay mucho más. O sea, la gracia también opera en otros ámbitos, ¿no? En nuestras vidas, de la cual nosotros tenemos que aprender para justamente vivir una vida que le agrada a Dios, como leemos en Efesios capítulo 2, verso 10. Dice que hemos sido creados, ¿no? Somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús, dice, para buenas obras, dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Entonces vamos a ver cómo esa gracia nos ayuda a caminar en el Señor. Vamos a ver cómo esa gracia hace que el poder de Dios obre en tu vida, y cómo esa gracia de Dios va a guiarte para que tú tengas y sepas, ¿no? Cuál es el propósito de Dios para tu vida y cómo tú encaminarte en ese plan que ya Dios ha establecido, que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Es necesario que tú y yo siempre conozcamos más de los planes de Dios, porque cuando tú conoces el camino, no te vas a perder. Entonces, pero si no conoces el camino, te vas a perder, te vas a ir por muchos diferentes caminos y puede venir confusión a tu vida. Entonces, lo que la palabra de Dios es Él nos va a poner en el camino para que nosotros vayamos andando, ¿no? En la senda correcta. Así que, y ese es el objetivo de este estudio, para que todos nosotros podamos caminar, ¿no? Como le agrada a Dios. Pastor Gustavo, quisiéramos que una vez más, de agradecerle, pero que pueda dar sus palabras finales y despedirse de este momento para Dios mediante, encontrarnos nuevamente la próxima semana. Gracias, Osquita. Romanos 6:22 habla la palabra de Dios y dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado. Primera cosa, la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es una obra completa, y Jesucristo la hizo por ti y la hizo para mí. Nos libertó y luego la palabra de Dios dice: y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aleluya. Hay tres cosas ahí importantes. Aleluya. ¿No? Primero, que debemos entender que hemos sido libertados del pecado. Gloria al Señor. Somos libres totalmente del pecado. El pecado ya no reina en nosotros. Amén. Ahora quien reina en nuestras vidas es Jesucristo. Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Aleluya. Él es el que nos lavó con su preciosa sangre, y Él es el que nos ha dado realmente este privilegio, este honor
esta dignidad de poder ser hechos hijos de Dios, por gracia simplemente. Aleluya. Una vez de esto, nos hizo siervos de Dios. Tú eres un siervo de Dios. Tú eres un redimido de Dios. Ahora, tú y yo tenemos la capacidad dada por Dios para caminar en su voluntad, en su presencia cada día. Y el Señor nos va a dar definitivamente cada día ese poder por medio de su Espíritu Santo para poder vencer áreas en nuestra vida. Porque vuelvo a repetir, si bien es cierto, el Señor vive en nuestro corazón, y gracias a Dios que Él vive en nosotros y Él en nosotros nos ayuda cada día a vencer áreas en nuestra vida que pueden ser debilidades, pueden ser flaquezas, alguna práctica del pasado que está en tu vida que todavía está como que arraigada, pero no está arraigada en tu espíritu, está en tu pensamiento. Por eso luego podríamos hablar más sobre esto, porque para eso Dios nos dejó su palabra. Amén. La palabra de Dios es útil para enseñarnos, corregirnos, amén, redarguirnos. La palabra de Dios es el que en ese proceso que es largo, es toda nuestra vida, nos ayuda a perfeccionarnos. Cada día nos va santificando el Señor. Por eso, ¿cuál es el fruto después de haber sido libertados y entender que somos siervos de Dios? Verso 22. Tenéis por vuestro fruto la santificación. Amén. Es interesante que la palabra dice el pecado trajo la muerte, y la muerte significa separación de Dios. Pero cuando Jesucristo viene y muere por nosotros y resucita, Él nos santifica. Y la palabra santificación que es el acto de apartarnos de. Ajá, así es. Entonces, mientras que el pecado nos aparta para condenación eterna, Jesucristo nos santifica y nos aparta para vida eterna. Amén. Tenemos como fruto la santificación, y la santificación en nuestra vida es ese proceso que el Señor está haciendo en nosotros. Él nos ayuda, no estamos solos. El Espíritu Santo, vuelvo a repetir, es nuestro paracleto. Jesucristo dijo del Espíritu Santo: Él, cuando Él venga, estará con ustedes para siempre. Amén. El Señor no nos va a dejar en ese proceso en el cual vivimos cada día. Pero Él nos ayudará a ser como Cristo. Él nos ayudará a que cada día podamos tener vidas santas y sin mancha, porque Cristo viene por una iglesia así. Aleluya. Pero Él te ayudará. Amén. Él estará contigo en los días difíciles, en tus días de alegría, en tus días de victoria, pero también cuando caemos, cuando tropezamos, Él estará ahí para levantarnos. Y entonces debemos entender eso, que el fin de nuestra vida es estar con Él en la eternidad. Amén. Aun cuando la palabra de Dios dice, y con esto termino, ¿no?, de que Jesucristo nos ha dado la vida eterna. Amén. Y que la vida eterna no es un lugar a donde vamos. La vida eterna es Jesucristo viviendo en nuestros corazones. Entonces, gracias a Dios, que la bendita gracia del Señor está en nosotros. Aleluya. Y que Él nos ayuda a ese proceso de vida en el cual estamos aquí todavía en esta tierra. El Señor está con nosotros. El Señor es el que nos levanta. El Señor siempre es el que nos da segundas oportunidades. La religión no. El religioso hace del árbol caído leña. Pero el Señor es el que nos levanta. El Señor es el que nos da segundas oportunidades. Así que eso es gracia. Y la gracia de Dios en nosotros debe ser reflejada a nuestro prójimo.
en hechos de justicia, como ya habíamos hablado en Efesios capítulo 4. Muchas gracias, Pastor Oscar. Muchas bendiciones. Gracias, Pastor Gustavo, y qué bueno estar este tiempo. Así que, queridos hermanos, muchas gracias por conectarse. Queremos ya despedirnos y invitarles a que puedan conectarse nuevamente el próximo jueves a las 8 de la noche para estar estudiando la palabra de Dios acerca de este precioso tema, la gracia de Dios. Así que hay mucho más todavía, así que preparemos nuestros corazones para seguir recibiendo, ¿no?, esta bendición de la enseñanza de la palabra de Dios en nuestros corazones. Así que queremos dar la gloria a Dios por este tiempo y despedirnos. Así que, Pastor Gustavo, muchas gracias. Y ahí, bueno, nos despedimos, ahí levantando su mano ahí para despedir a todos. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo estudio. Amén.